Bienvenidos a esta nueva lección donde nos adentraremos en un mundo maravilloso para intentar comprender lo que es el lenguaje arquetípico de los símbolos y entender cómo han sido escritas las Sagradas Escrituras de todos los tiempos, pero también para conocer los distintos reinos de los cielos de los cuales nos habla la cábala hebraica mediante el enigmático árbol de la vida y de sus principios eternos. Los invitamos a conocer los misterios del Decálogo. Bienvenidos. Interesante resulta reflexionar sobre algunos hechos que encontramos como un denominador común en las Sagradas Escrituras de todas las auténticas religiones. No es extraño encontrarnos en los libros sagrados historias de grandes guerras, de grandes luchas, donde el mismo Dios o los dioses instan a ciertos personajes o pueblos a lanzarse a la batalla y a la destrucción de otros pueblos. Pero en clara oposición, el mensaje de estas divinidades es siempre un mensaje de amor, de tolerancia y de respeto por la vida del otro, llegando incluso a orientar al mismo hombre a no matar, a no ir contra el prójimo, etc. ¿Por qué Dios envía a matar, pero a su vez dicta leyes en contra de esto? ¿Por qué los libros de la más alta espiritualidad comienzan con grandes guerras y batallas promovidas por los dioses? Citemos a los libros del Antiguo Testamento del judaísmo, raíz que comparten el mismo cristianismo y el islam, o citemos la obra maravillosa del Bhagavad Gita del hinduismo, texto de enorme profundidad espiritual, donde Krishna incita a Arjuna a lanzarse a una guerra despiadada contra sus propios parientes, contra sus propios primos. ¿Qué es aquello? ¿Por qué los textos espirituales están cargados de incitación a la muerte? Detrás de todo esto se esconden grandes enseñanzas y profundos misterios que nunca son enseñados de forma literal. Y por eso todas las antiguas tradiciones recurren al lenguaje maravilloso de los símbolos, es decir, al lenguaje del alma, al lenguaje arquetípico de la conciencia, donde la muerte, la batalla y la destrucción no es hacia otros hombres, sino hacia esos elementos indeseables que cargamos dentro nuestro, es decir, a esos pueblos que representan las legiones de yoes o diablos o demonios que existen en nuestro mundo interior. Así, todos los textos sagrados son escritos con el mismo lenguaje de los símbolos. Las enseñanzas son las mismas en todas las religiones, solo que se revisten con el ropaje de los símbolos universal. El símbolo del árbol del conocimiento, la serpiente, el fruto prohibido, el bautismo, el fuego, la piedra, la cruz, la montaña, el sol, el oro, la muerte, el nacimiento segundo, la vida eterna, el cielo y el infierno, etc. Por eso los textos sagrados no pueden ni deben interpretarse de una manera literal, sino que deben ser interpretados mediante el lenguaje de los símbolos. De la misma manera que nuestros sueños no deben nunca interpretarse de una manera literal, sino que ellos también nos hablan mediante el mismo lenguaje. Esto es lo que llamamos interpretar a letra viva. La letra viva es interpretar los símbolos y la letra muerta es interpretar literalmente. La letra viva es conocer el lenguaje de los símbolos para poder hacer sabias interpretaciones de las enseñanzas sagradas y no confundirnos con una interpretación literal o a letra muerta de estos mensajes e interpretar equivocadamente lo que ellos intentan transmitirnos. En la tradición judeocristiana se nos habla de que existe en el medio del huerto del Edén
dos árboles muy particulares. Uno, el árbol del conocimiento, y el otro, el árbol de la vida. El primero es el árbol del fruto prohibido del que Adán y Eva comieron y por lo cual fueron expulsados del paraíso. Pero el segundo es el árbol de la vida, que Dios resguarda de la pareja al expulsarlos del Edén. En el libro Génesis, capítulo 3, versículos 22-23, encontramos que Jehová dice: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén. Ese árbol de la vida es también llamado, ese árbol enigmático, es también llamado en el judaísmo el árbol sefirótico, en el cual están representadas las 10 sefiras o los 10 sefirot, o las 10 esferas de la creación de todo el universo, también llamado las 10 emanaciones. Cada sefirot es una región, una dimensión, una esfera donde se desarrolla la creación del universo que Dios ha hecho. Como lo explicaban los sabios taoístas, la realidad es como una cebolla que tiene múltiples capas, múltiples esferas. Nuestro universo tiene múltiples dimensiones. Por eso la Biblia, como todas las auténticas tradiciones, nos han hablado de que no hay un solo cielo, sino hay muchos cielos. Cada una de estas 10 dimensiones, esferas o regiones del universo se corresponde con un principio universal que la dirige y que la rige. Esta dimensión, este principio, están no solamente fuera de nosotros, en el macrocosmos, sino también adentro nuestro, es decir, en el microcosmos, como lo denominaban los cabalistas hebreos. En la tradición judío-cristiana se le ha enseñado al hombre a integrarse con estos principios mediante lo que son los 10 mandamientos de Moisés, los cuales no son solamente leyes morales a cumplir, sino principios universales con los que debemos integrarnos cada uno de nosotros. Porque cada mandamiento se corresponde con cada una de esas dimensiones o esferas del árbol de la vida. Y cumplir ese mandamiento nos pone en armonía con ese principio universal que rige a esa dimensión. Por ejemplo, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y se relaciona con el primer sefirot o la primera esfera, que es Keter, que es el padre de todo lo creado. Y que en el hinduismo, por ejemplo, es conocido también como Brahma, el engendrador. Pero que todas las auténticas religiones y tradiciones siempre identificaron bajo distintos nombres, pero siempre como el principio creador del universo. Y el cual debemos amar. Pero qué difícil que es amar si no conocemos lo que hay que amar. Por ejemplo, para poder integrarnos con este aspecto tan importante, debemos comprender qué es Dios y dónde está Dios, porque sería absurdo amar lo que no conocemos, lo que no comprendemos y lo que ni siquiera sabemos dónde está. Por eso debemos ir sabiendo que Dios está en todas partes, por esencia, presencia y potencia. Por lo tanto, amar a Dios es amar a esa fuerza que está en toda criatura y en toda la creación. Pero para poder ver a Dios en la creación y en nosotros, debemos antes verlo dentro nuestro, conocerlo dentro nuestro, para recién ahí poder reconocerlo afuera y en los demás. Así que, como ese mandamiento, ¿sí?, que estamos citando, que es el primero, son los otros también. Y quien conoce estos principios y comienza a respetarlos, comienza a entrar en sintonía con las leyes que rigen la creación.
Podríamos citar entre algunas de esas leyes a las leyes del karma, a la ley de recurrencia, ley de retorno, ley de evolución e involución, ley de reencarnación, entre tantas otras. Estas leyes que iremos viendo en las próximas lecciones son las que rigen toda la creación y por ende también nuestras vidas. Por eso es muy importante conocerlas y poder aprender a respetarlas, poder entender qué significan, para también ir orientando de esa manera positivamente nuestras vidas. El segundo sefirot es Chokmah, que es el Hijo o el Cristos, el segundo Logos, como lo llamaba Platón. Hablar de la relación entre el Hijo y la palabra, o los Elohim, que tienen que ver con este mandamiento y que son el ejército de la voz, sería un tanto extenso y excedería un poco los límites de este punto. Pero sí dejaremos saber que entre el Cristo y la palabra o el verbo existe una íntima relación. Cada palabra que pronunciamos se gesta en un útero acústico y maravilloso que todos tenemos, que es nuestra propia laringe. Y ella, al pronunciar la palabra, cristaliza esa expresión en formas geométricas reales, que nosotros, si bien no vemos, pero este fenómeno queda demostrado en lo que son las grabaciones magnetofónicas. La palabra es algo que tiene una fuerza, un poder y que realiza creaciones. Por eso el uso de ella es algo delicado, al punto de que debemos ir aprendiendo a hacer un sabio uso de ella. Porque puede ser un medio para curar, para edificar o para herir y matar. El segundo mandamiento nos enseña que debemos hacer un correcto uso de nuestro verbo y especialmente ser muy responsables con el pronunciamiento de los nombres sagrados, porque allí la responsabilidad es mucho mayor. El tercer sefirot es Binah, el Espíritu Santo. Es el Shiva de los indostanes, es el ibis sagrado de los egipcios, es el mismo ave fénix de los antiguos misterios. Es la paloma sagrada, es la lengua de fuego de Pentecostés. Es ese mismo fuego porque el Espíritu es fuego. Es la misma zarza de Oreb que encendida hablaba a Moisés y a los profetas. Binah, el Espíritu Santo, requiere que nos hagamos santos. ¿Qué significa purificarnos mediante el fuego? Eliminando nuestros defectos psicológicos, eliminando todo aquello que nos hace débiles e infelices, para poder así vivir lo que son las fiestas, pero las fiestas del alma. Por eso su principio es santificar las fiestas. Santificación es la limpieza del alma y no de la materia física. Fiestas es alegría íntima, satisfacción, gozo del corazón. El cuarto sefirot o dimensión es Chesed. Él es nuestro íntimo, nuestro Padre que está en secreto, como lo llama Jesucristo. Atman, como lo llaman en el hinduismo. Pero debemos saber que nuestro Padre íntimo no es solo de naturaleza masculina, porque Dios es Padre pero también es Madre y por eso puede crear. Y esto siempre ha sido enseñado en las auténticas tradiciones, donde encontramos a Dios Padre y Dios Madre. Aunque en el catolicismo y sus distintas derivaciones cristianas se ha sesgado esa parte de la enseñanza, este mandamiento se refiere a honrar a nuestro Padre y nuestra Madre, pero no necesariamente físicos, sino internos, íntimos. Honrarlos es hacerles honra, ser hijos fieles a sus leyes y principios, ser obedientes a su voluntad, encarnar sus virtudes y recuperar su semejanza para integrarnos con ellos. Geburá, el quinto sefirot, se corresponde con el mundo de nuestra conciencia, que es nuestra misma vida. La vida no es algo físico,
la vida no es algo que pueda fabricarse en un laboratorio. La vida es un profundo misterio. Lo único que la ciencia ha podido hacer es manipular la vida, pero nunca ha podido crear vida. Nosotros, incluso como hombres, no podemos crear vida. Somos vehículos para que la vida se exprese y se reproduzca mediante sus leyes, pero no podemos crear vida a voluntad. Por lo tanto, tampoco tenemos el derecho de despojar a la vida en ningún sentido. Por eso, su mandamiento es no matar. Matar es destruir la vida que palpita en cualquier criatura de la naturaleza. No solamente se mata a una persona, podemos matar cualquier criatura. Y no solamente se mata con las armas o con los venenos, también se mata con el pensamiento. Podemos matar con una palabra hiriente, con una palabra torpe, mordaz, de doble filo. Podemos herir con el desprecio también. Podemos matar los sentimientos, las buenas intenciones de las personas. Todo eso tiene que ver con respetar esa vida. El sexto mandamiento es no fornicar y se relaciona con el sexto sefirot, que es Tiferet, llamado en la Cábala. Pero, ¿qué es la fornicación? Desgraciadamente debemos decir que los religiosos de nuestros tiempos no conocen el significado preciso del término fornicación y la definen como un sinónimo de adulterio. Y esto es realmente un grave error. Nadie sabe claramente qué es la fornicación, y esto es porque este término ha sido intencionalmente tergiversado a lo largo de la historia. Si la fornicación fuese igual al adulterio, no sería necesario el noveno mandamiento, que es no adulterarás. Pero lo cierto es que originalmente el sexto mandamiento quería decir no perderás tus aguas seminales o aguas genesíacas. En Biblias de antiguas versiones, como por ejemplo la de Casiodoro de Reina del año 1569, nos dice en el libro Levítico capítulo 15, versículo 16, lo siguiente: cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Ciertas iglesias fracasadas de los primeros siglos, buscando quedar bien con las multitudes y con las costumbres de la época, aceptaron o concordaron que el término fornicación aludiese al hecho de simplemente tener relaciones carnales o tener vida sexual con alguien que no sea su cónyuge. Esto se hizo así para no ir en contra de las costumbres sexuales de esos tiempos. Y en los concilios de Nicea y de Trento, en el siglo IV después de Cristo, terminó de tergiversarse todo esto, mutilando de esta forma la enseñanza original del cristianismo. Es necesario que sepamos que la enseñanza sagrada de cuidar sabiamente nuestras energías y de no fornicar no es algo nuevo, y ni siquiera es algo exclusivo de los orígenes del cristianismo. Esto ha sido enseñado a lo largo de la historia en todas las antiguas religiones y en todas las auténticas tradiciones de todos los tiempos. Podemos citar, por ejemplo, entre ellas, al tantrismo en Oriente, el Tantra Yoga, el auténtico Kundalini Yoga, el Agni Yoga, las enseñanzas del Saja Maituna, etc. Esto se enseñó también con gran maestría en la cuna de la civilización griega, en las escuelas de los misterios de Eleusis, en las escuelas de los pitagóricos, o en las denominadas Perk Ankh, o casas de la vida del antiguo Egipto, donde se formaban los sacerdotes de la sabiduría. Los antiguos alquimistas de la Edad Media hablaron y enseñaron en secreto cómo conseguir el elixir de larga vida, la piedra filosofal, enseñanza simbólica del arte transmutatorio de nuestras energías. Podemos citar incluso algunas experiencias recientes
en este mundo moderno, donde se ha podido constatar científicamente los beneficios de estos sistemas de cuidado de la energía y no pérdida de nuestras secreciones sexuales. Citaremos a dos de las más conocidas quizás, que son la del sistema de Carezza y el experimento de la comunidad Oneida en los Estados Unidos, pero hay algunas más. Debemos aclarar en este punto que esto no se trata de practicar algún tipo de abstinencia sexual o de celibato, ni de practicar una sexualidad alejada del goce o el placer sexual, el cual es totalmente legítimo y necesario para el desarrollo de nuestras funciones fisiológicas y psicológicas. Esta antigua ciencia enseña y enseñó al hombre y a la mujer un sistema práctico, natural y muy antiguo para poder transformar sus secreciones sexuales y transmutarlas sabiamente, aprovechando su enorme potencial, en lugar de desperdiciarlas y de derrocharlas. Esto representa un maravilloso método de economía de nuestra propia energía, que conlleva a un regeneramiento de nuestra naturaleza física e interna. Y además se convierte incluso en un método anticonceptivo natural, el cual de por sí no impide la concepción, sino más bien aún es también un método maravilloso para concebir sabiamente hijos de una naturaleza de tipo superior. Podemos decir que volver a la castidad científica, como es denominada esta práctica o este método, es volver a la misma práctica que realizaban los antiguos profetas, los antiguos sabios, los grandes maestros. De esta manera, el hombre y la mujer se reconcilian con las fuerzas divinas y se abre ante ellos de nuevo aquel Edén perdido, del cual nos hablan las sagradas escrituras de las distintas tradiciones antiguas, y del cual fuimos expulsados por comer de un fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese fruto debemos entender que no era una manzana, sino que esa manzana o fruto era un símbolo de la misma fornicación. Porque esa tentación que Eva provocó casi naturalmente en Adán no fue de un fruto físico, sino de naturaleza netamente sexual. Una pareja que no fornica y que transmuta sabiamente sus energías comienza a desarrollarse espiritualmente y empieza a conocer realmente los misterios de la naturaleza, de la vida y de la muerte. Así es como el ser humano se reconcilia con eso que llamamos Dios. Caímos por comer del fruto prohibido, el pecado original, el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no es otra cosa más que haber cometido el delito de fornicación. A partir de ello, se dice que la serpiente tentadora descendió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Jehová la condenó a arrastrarse por el suelo como castigo. Indudablemente que esto también guarda un profundo simbolismo en torno a lo que es el descenso de esa fuerza kundalini o de esa serpiente kundalini, que no es otra cosa más que la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. El séptimo mandamiento es no robar y se corresponde con el Sefirot Netzah, que es la esfera de la mente. Alguien puede robar no solamente algo físico, sino que alguien puede caer en el robo de cosas intangibles, como robar información o robar una idea, es decir, apropiarnos de cualquier cosa que no nos pertenezca, ya sea de forma violenta o sin violencia. La mente es incluso un lugar donde el ego roba nuestras energías casi constantemente. Él hace un uso excesivo de nuestra energía mental. Él agota nuestra mente, agota nuestra energía. Por eso también debemos aprender a cuidar nuestra mente,
nuestros pensamientos. El octavo mandamiento es no levantar falsos testimonios ni mentir, y se corresponde con la dimensión de Jod, la quinta dimensión, conocida esta también como el mundo astral o el mundo de los sueños. Mentir es falsear la verdad, es decir, algo que no es cierto. Pero podemos mentir sin incluso decir nada. Podemos mentir mostrándonos de una forma que no somos, queriendo engañar a otros sobre lo que no somos, queriendo mostrar una imagen de lo que no somos. Podemos mentir incluso, o podemos mentirnos incluso a nosotros mismos. Podemos querer aparentar, y todo eso constituye en sí la mentira. La mentira es algo mucho más allá de lo que nosotros podemos sintetizar como decir que es expresar algo que no es verdad. Levantar un falso testimonio es dar por cierto algo que no sabemos si es o no es verdad. Existe una costumbre muy común en nuestros tiempos que tiene que ver con afirmar cosas que no conocemos en forma directa. Esto lo hemos heredado por la misma naturaleza de nuestra educación. Todo lo que hemos aprendido por transmisión de conceptos o información, lo que hacemos muchas veces es repetirlo y hasta defenderlos con uñas y dientes, pero sin tener ni siquiera una clara comprobación de aquello. Y por eso caemos sencillamente en expresar cosas que no sabemos si son o no son reales. Los falsos testimonios son más frecuentes de lo que creemos. El noveno mandamiento es no adulterar y se corresponde con la esfera de Yesod o con la cuarta dimensión, que es el mundo etérico, el mundo vital, el mundo de nuestras energías vitales. El adulterio es alterar o eliminar la calidad y la pureza de una cosa añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. El adulterio en la pareja es totalmente contraproducente para alguien que intenta hacer una creación interna mediante sus energías. En términos de una pareja, es mezclar energías, es adulterar y dañar lo que energéticamente se está realizando con esa pareja o en ese matrimonio. Por eso, el trabajo en la pareja es algo que hay que cuidar muchísimo. Por eso también este mandamiento se expresa como no desear la mujer de tu prójimo, pero que también, lógicamente, es aplicable a la mujer, porque en definitiva es lo mismo. Estamos hablando de que no debemos mezclar esas energías. Por último, el 10º mandamiento es no codiciar los bienes ajenos y se corresponde con este mundo tridimensional donde tenemos nuestro cuerpo físico y se lo conoce en la Cábala como Malkut, el reino. Aquí, cada quien tiene lo que la ley le ha permitido, le ha concedido y lo que nos merecemos de alguna manera. Lo cual no significa que no podamos trabajar por superarnos y por conseguir mejores condiciones. Pero no tendría ningún sentido sufrir por lo que otros tienen o sentirnos mal porque otros tengan lo que uno no tiene. Podemos codiciar toda clase de cosas. Podemos codiciar no solamente bienes materiales. Debemos estar muy atentos a aquello que deseamos tener de los otros. Podemos codiciar la mujer de alguien, el trabajo de un amigo, la familia, la capacidad intelectual o las virtudes de alguna persona. Ya para ir terminando o para finalizar esta lección, en términos generales vamos a decir que cada esfera de la cual hemos hablado, cada sefira, es una dimensión, una emanación, una región que se compenetra maravillosamente con las demás sin confundirse. Ellas existen tanto dentro como fuera de cada uno de nosotros. Cada esfera tiene incluso sus principios, sus misterios, sus fuerzas y sus correspondencias. Si queremos ascender por ellas, si queremos ir integrándonos con ellas, debemos hacerlo a través de integrarnos con sus principios, aprendiendo a cumplir sus preceptos, para tener esa tónica necesaria y para que puedan abrirse ante nuestros ojos los misterios de esos reinos del cielo o de los cielos.
En la próxima lección hablaremos acerca de la educación fundamental, donde veremos las orientaciones que necesitamos para dirigir positivamente nuestra existencia y la de nuestras generaciones. Hablaremos de los aspectos fundamentales en el desarrollo de un individuo: la disciplina, el orden, la libertad, los miedos, la búsqueda de seguridad, cómo aprender a pensar, cómo saber escuchar y saber vivir, pero principalmente cómo lograr desarrollarnos como individuos íntegros para poder lograr una vida profunda y plena. La educación fundamental es la educación del mañana. Acompáñenos a descubrirla.